Hola queridos niños y niñas, ¿cómo están? Muy buenos días, sean bienvenidos a la clase de lenguaje. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la entrevista, pero el día de hoy les voy a enseñar a cómo elaborar una entrevista y ustedes mismos van a crear sus propias preguntas, ¿sí? Entonces escuchen con atención. La entrevista se puede realizar escribiendo preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Pero qué es la entrevista? La entrevista, leamos juntos lo que está en la pantalla, dice: la entrevista es una conversación, es un diálogo para obtener información de un tema o de una persona. ¿Acerca de qué? Acerca de, podría ser de su vida, de su trabajo, de sus estudios, etcétera. Cualquier tema es bueno para realizar una entrevista. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué se va a hacer la entrevista? Mediante unas preguntas, mediante una serie de preguntas que ustedes mismos van a ir elaborando, ¿sí? Entonces tienen que pensar a quién les gustaría hacer las preguntas y dependiendo al personaje que ustedes elijan, entonces van a empezar a elaborar sus preguntas, ¿sí? Porque hacer preguntas a un artista favorito suyo no va a ser lo mismo que hacer preguntas a un familiar suyo. Entonces es importante que primero sepan a quién van a entrevistar para que puedan elaborar las preguntas que quieran hacerle a dicho personaje. Ahora escúchenlo con atención porque esto es muy importante para la elaboración de preguntas. Las preguntas que se le hacen al entrevistado, porque ustedes saben que está el entrevistador, que es el que hace las preguntas, y el entrevistado, que es el que escucha, que es el que responde a las preguntas. Entonces, las preguntas que se le hacen al entrevistado pueden ser abiertas o también pueden ser cerradas. ¿Pero qué significa abierto y cerrado? A ver, veamos. Preguntas abiertas. Bien. Las preguntas abiertas, queridos niños, siempre llevarán estas palabritas al inicio de cada pregunta. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? Y recuerden que estas palabras siempre, pero siempre llevan tilde. ¿Por qué? Porque tienen signos de interrogación. Entonces, cuando ustedes vayan a escribir cualquier pregunta y utilicen estas palabras que están viendo, tienen que poner acento, ¿ya? Bueno, y una vez que escriban estas palabras y coloquen el acento como corresponde, recuerden que todas estas palabritas les van a ayudar a ustedes a formular preguntas abiertas, como ¿hace cuánto tiempo trabajas en ese sitio? Entonces, el entrevistado va a empezar a recordar cuándo llegó y hace cuánto tiempo trabaja y qué pasó, y les va a empezar a contar un poco de su vida, ¿sí? En cambio, las preguntas cerradas, estas preguntas solamente permiten al entrevistado contestar con un sí o con un no, nada más. ¿Sí o no? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Sí o no? Entonces, sí o no ya es una pregunta cerrada. El entrevistado ya no puede contestar más. Entonces, ya saben que una entrevista tiene tanto preguntas abiertas, cuando el entrevistado puede contar algo de su vida, o preguntas cerradas, donde no le permitimos al entrevistado decir nada más que un sí o un no. Por favor, ahora vamos a leer juntos y vamos a identificar cuáles de las siguientes preguntas son preguntas abiertas o preguntas cerradas. Leamos la primera. ¿Qué dice? ¿Te gusta tu escuela? ¿Sí o no? ¿Qué será? ¿Será una pregunta cerrada o será una pregunta abierta? Muy bien, es una pregunta cerrada porque solamente ahí ya te indica sí o no. ¿Te gusta tu escuela? Sí o no. Entonces no hay más que responder. No te está preguntando por qué te gusta tu escuela, ¿no? Solamente te pregunta si te gusta sí o no. Entonces es una pregunta cerrada. Otra pregunta. Siguiente.
¿Qué te gusta comprar en la tienda de la escuela? ¿Qué te gusta comprar en la tienda de la escuela? Esta ya sería... ¿Ustedes qué responderían? A ver, si yo les pregunto, ¿qué te gusta comprar en la tienda de la escuela? Y ustedes ya me empezarán a decir, ¿no? Todo lo que les gusta. Por ejemplo, muchas cosas. Me gusta la fruta, me gusta el chicle, me gusta comer nachitos, alguna tortita, algún jugo, alguna agua, alguna golosina o papitas fritas, ¿no? Entonces, esta pregunta ya es abierta porque ya podemos permitimos al entrevistado contestar todo lo que desee. Siguiente pregunta. ¿Te dejan mucha tarea? ¿Sí o no? ¿Qué será? ¿A qué pertenece? ¿A una pregunta cerrada o a una pregunta abierta? A una pregunta cerrada, porque además no está empezando con las palabritas claves que hace rato les mencioné. No tiene qué, cuál, cómo, por qué, dónde, no hay. No empieza así la pregunta. Entonces directamente podemos darnos cuenta de que es una pregunta cerrada, ¿no? ¿Te dejan mucha tarea? ¿Sí? No. No. ¿Sí? Ya, cerrada. Siguiente pregunta. ¿Tu maestra es muy estricta? ¿Tu profesora es muy estricta? Entonces, aquí te está preguntando si es muy estricta. ¿Ustedes qué responderían? ¿Sí o no? O algunas veces también podrían decir. Entonces, ¿en qué momentos es estricta? Si te pregunta, o cuándo es estricta, entonces le estamos permitiendo al entrevistado que te cuente por qué piensas que tu maestra es estricta. Pero si dices, ¿tu maestra es muy estricta? ¿Sí o no? Entonces ahí sería cerrada, ¿no? Una pregunta cerrada. Pero si preguntamos, ¿por qué piensas que tu maestra es muy estricta? Entonces ahí sí, porque nos portamos mal, mi maestra solo es estricta cuando nos portamos mal, podrían decir algunos, ¿no? Mi maestra es muy alegre, nos quiere mucho. Entonces hay muchas respuestas. Cuando hay muchas respuestas, cuando hay múltiples respuestas, entonces es una pregunta abierta. Y finalmente tenemos el siguiente ejemplo que dice, ¿te gusta estudiar? ¿Sí o no? Esa es una pregunta cerrada, ¿no? ¿Te gusta estudiar? ¿Sí o no? Entonces ya hemos identificado y leído cuáles son las preguntas que pueden ser abiertas y cuáles son las preguntas cerradas. Entonces ya saben ustedes cómo van a elaborar las preguntas. Pero recuerden también que la entrevista tiene una estructura. ¿Se acuerdan el día de hoy que hemos leído la entrevista de ese canillita que vendía periódicos? Y al inicio tenía como una presentación, tenía el título que era entrevista al canillita. Después tenía el nombre del entrevistado, el nombre del entrevistado que era Juanito. También tienen que poner la fecha de la entrevista, tienen que poner una introducción, así como se los he leído del canillita, que tenía ahí una introducción. Oye, el día de hoy vamos a entrevistar a Juanito, que es un canillita que trabaja en la plaza principal, algo así. Entonces, ustedes piensen a quién van a hacer una entrevista y tienen que hacer esa introducción, ¿ya? Después tienen el cuerpo o el desarrollo de la entrevista y en esta parte están las preguntas que ustedes le van a realizar a ese personaje. Pueden ser preguntas abiertas o preguntas cerradas y finalmente el cierre y la conclusión, así como hemos hecho el día de hoy en la clase. Bien, eso es todo acerca de la entrevista, pero el día de hoy en esta clase, en este video explicativo, quiero que leérselos en qué va a consistir la tarea del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer en la clase virtual cuando nos encontremos? Bien, la tarea del lenguaje sobre la elaboración de la entrevista, queridos niños, escuchen con atención, va a consistir en que deben elaborar 6 preguntas, ¿ya? No 5, van a elaborar 6, observen mis dedos, 6 preguntas van a elaborar.
3 preguntas que sean abiertas y 3 preguntas que sean cerradas, dirigidas a algún familiar que esté en su casa en ese momento acompañándolos, y le van a preguntar sobre su profesión u ocupación a la que se dedica, ¿sí? Entonces vayan pensando qué preguntitas le pueden hacer al papá o a la mamá que les está acompañando o a algún adulto que esté en su casa. ¿Qué le gusta hacer? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su hobby favorito? Entonces ustedes piensen en 6 preguntitas que le van a hacer y esas 6 preguntitas las van a compartir en clase, ¿ya? Y en clase, una vez que hayan leído sus preguntitas, les voy a ayudar también en clases. Si es que hay que reformular, hay que mejorar la pregunta, lo vamos a hacer y después se les va a dar un tiempito para que vayan a entrevistar, ¿sí? A su entrevistado, y luego van a venir nuevamente a compartir cómo les fue, ¿ya? Muy bien, queridos niños, eso es todo. Nos vemos en la clase virtual y les mando un beso. Chau.